DAES, Dirección de Apoyos a Estudiantes. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de comunicación y de intercambio de ideas, donde lo principal es el escucharnos y el escuchar a los expertos que invitamos para esta ocasión. Mi nombre es Iván Ortiz y a nombre del Instituto Politécnico Nacional y del Departamento de Orientación Juvenil, les damos la más cordial bienvenida. A todas, a todos los que nos ven, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este programa, este espacio. Para nosotros es un gusto tener con nosotros al maestro Ulises Neftalí Ávila Rojas. Voy a hacer lectura de su currículum. El maestro Ulises es maestro en psicoterapia transpersonal integrativa, también es licenciado en psicopedagogía y tiene diplomados en psicoterapia transpersonal integrativa, diplomados en terapia de juego para niños y adolescentes, diplomado en psicoterapia gestal para el manejo y resolución del duelo, así como también en la parte deportiva es profesor de artes marciales, cinta negra cuarto dan de Taekwondo, cinta negra tercer dan de Taekwondo Out y cinta negra primer dan de Haidokun Kundo. También es instructor certificado de Kickbox Sanda e instructor de defensa personal. También ha entrenado básquetbol y también es profesor de danza regional y baile popular. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué invitamos a un maestro que tiene este currículum? Bueno, porque el tema del día de hoy lo amerita y porque necesitamos especialistas que puedan compartirnos su experiencia y sobre todo la parte del tema que hoy nos trae a esta reunión. Y el tema del día de hoy es la importancia del deporte en la salud mental. Entonces, vamos a conocer por parte de un especialista y practicante de un deporte o de varios deportes la importancia de esta salud. Y bueno, maestro Ulises Neftalí Rojas, es un gusto tenerlo aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues estamos a la escucha, nos quedamos aquí a la escucha para saber qué opina o cuál es la importancia del deporte en la salud mental. ¿Por qué es necesaria la salud mental? Perdón, la importancia del deporte en la salud mental. Adelante, maestro. Bien, buenos días por acá. Muchas gracias, agradeciendo la invitación. Eh, bueno, pues actualmente las estadísticas nos dicen que conforme va pasando el tiempo y vamos teniendo más información y más estudios, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la salud mental en todos sus ámbitos. Me refiero al educativo, laboral, la parte de la crianza, que es importantísima. Eh, Antes no había escuela para padres, ¿no? Hoy damos escuela para padres por la necesidad justamente de apoyar en estos procesos que son tan importantes para la educación de los jóvenes, de los niños. Y uno de los factores que más se ha trabajado últimamente es justamente el deporte. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de todos los beneficios que tiene. Haciendo un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que el deporte ha sido clave, pero antes no lo veíamos como una competición como actualmente con tantos atletas y tantos equipos y toda la publicidad que hay alrededor. Eh, los niveles de estrés en la población son muy altos. De hecho, mm, la muerte por estrés es actualmente uno de los factores a nivel mundial. Por lo tanto, cuidar de la salud mental es básico. Nos vamos a dar cuenta que esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, pues evidentemente que podemos ver que hay distintas frases, ¿no? Esta que conocemos mucho, normalmente la conocemos como mente sana en cuerpo sano, de Décimo Junio Juvenal, en el primero o segundo siglo después de Cristo, pero la frase completa es: debemos orar por una mente sana en cuerpo sano. Se refiere no solamente al hecho de
correr por correr, sino tener un objetivo. Y la parte de orar, si bien esta frase inicialmente fue con una intención satírica sobre el hecho de cuidar justamente la salud, tiene que ver con la fe en referencia a la creencia de que tenemos que hacer algo. Entonces, vamos a observar que esto tiene más de 2000 años aproximadamente, de acuerdo a este calendario. Luego tenemos la frase de John Locke: una mente sana en un cuerpo sano. Es una descripción corta pero completa de un estado feliz en este mundo. Y entonces, ¿qué tiene que ver la felicidad con el movimiento? ¿Qué tiene que ver la felicidad con el ejercicio? Eh, en realidad es un proceso bioquímico. Necesitamos movernos. Vamos a observar que los sentimientos no placenteros, que es el término correcto, muchas veces pueden afectar, y ya está científicamente comprobado que afecta a nuestra salud, afecta a distintos órganos de nuestro cuerpo. Pensar que la felicidad es el fin último del ser humano en la parte emocional no es tan acertado. El fin último sería la plenitud, la aceptación del todo, el comprender que los procesos resilientes nos ayudan justamente a equilibrar esos momentos que no son placenteros. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos pacientes que llegan y dicen, es que ya me diagnosticaron con depresión? Una de las primeras cosas es, ¿qué haces en tu día a día? ¿Cómo te alimentas? Hoy sabemos que nos dice los últimos estudios que la alimentación es base también para tener una salud mental que sea adecuada. Pero aparte de cambiar la alimentación, vamos a observar que el movernos es importantísimo. No es únicamente para aquellas personas que se encuentran en una situación de depresión o de tristeza o de ansiedad. Lo, Se ha trabajado con grupos de niños, adolescentes, adultos con trastorno autista. Se ha cambiado justamente la alimentación y se ven grandes avances. Se trabaja con ellos en la parte psicomotora y volvemos a tener grandes avances. Incluso en algunos casos llega a haber una conexión cerebral que nos permite apoyarnos en el lenguaje, por ejemplo. Entonces, esta es la combinación, podríamos decir. Pero, ¿hacer ejercicios para todos? O más bien, habría que preguntarnos cuál es el ejercicio que más se adapta a nosotros. Si hay una persona con sobrepeso, y solamente aquí haciendo una hipótesis, una persona que sufre de ansiedad y continuamente está comiendo, vamos a decirlo así muy mundanamente, ¿no? Está tratando de llenar con comida alguna situación emocional. Pero ya estamos con una persona que pesa 160 kilos. ¿Qué hacemos? ¿La mandamos a correr? No es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque entonces vamos a lesionar a esa persona. Los procesos deportivos antes no eran tan científicamente estudiados ni tan científicamente desarrollados, porque antes no era necesario. La gente corría porque simplemente le daban ganas, no porque fueran a ganar una maratón, específicamente hablando de la población. Pero si observamos la historia, vamos a ver que desde la historia occidental, pues tenemos justamente todas las participaciones del deporte con los griegos, que normalmente lo que hacían era buscar que hubiera una estética importante en el cuerpo. Pero vamos también a ver que cada etapa de la vida va a tener una distinta estética. Entonces, no solamente es la estética, lo que nos interesa justamente es la salud. Un cuerpo que está continuamente expuesto a comida chatarra, le llamamos ahora, comida que nos intoxica, va a intoxicar nuestros pensamientos. Me gustaría hacer referencia aquí a esta diferencia entre el cerebro y la mente, porque ahí normalmente solemos tener
alguna mala información. Entonces, el cerebro como tal, dice, es un órgano físico. Sabemos todos que está en la cabeza y que rige todas nuestras funciones corporales. Precisamente cuando ya tenemos muertes cerebrales que se dictamina, en este caso la muerte de una persona. Mientras tenga funciones cerebrales, muchas veces, aunque todo lo demás esté colapsando, médicamente hablando, suele buscarse que el paciente siga vivo. Eh, Normalmente es estudiado por la neurociencia, ¿no? Los neurocirujanos, los encargados justamente de operar el cerebro, pero no operan la mente, operan el cerebro. Es un órgano en el cual todo está, todo está basado ahí. Nuestra memoria, nuestros impulsos, nuestras emociones son procesos bioquímicos, son procesos eléctricos, llamémosle así. Pero la mente se encuentra dentro del cerebro, no tiene una definición única. Y este de toda cabeza es un mundo, es una forma de decirlo. Va a depender de cómo crecimos, en dónde crecimos. Vamos a observar que hay países que no conocen, ejemplo, ¿verdad?, del fútbol americano. A pesar de que es uno de los deportes más vistos a nivel mundial, hay gente que no sabe. Y después tenemos la parte de entenderlo. No, bueno, pues mucho menos. Hay deportes que no se practican en muchos pueblos, por ejemplo. Sin embargo, vamos a observar que aquí en nuestro país, una de las cosas que suceden en todos los pueblitos es que hay una cancha de básquetbol y una cancha de fútbol, que son de los que normalmente más se juegan. Tal vez no sepan jugarlo con las reglas, tal vez no haya quien les enseñe, sin embargo, sí hay una idea, es decir, como tal, el ser humano está diseñado mentalmente, cerebralmente, físicamente, para moverse, para hacer ejercicio. Hay una cuestión importante, el dolor es un reflejo de un límite físico. Y entonces los atletas tienen la intención de rebasar ese límite físico. Pero ¿qué es lo que nos lleva a rebasarlo? Eso ya no es una parte que se estudia solamente del cerebro, sino de la mente, romper nuestros límites. Ahí es donde la mente es estudiado por la psicología, la psique, la mente, no el cerebro en sí, sino la mente. ¿Qué pasa con ese atleta que quiere ser el mejor? ¿Qué tanto se va a exigir, autoexigir? Ya cuando hablamos de patrocinios, pues tienen que tener un nivel altísimo, atletas de alto rendimiento que ganan miles de dólares, pero están sometidos a un estrés muy alto. Mantener el nivel por tantos años no es tan sencillo. La mente implica numerosas áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque estamos hablando del desarrollo del lenguaje, del desarrollo lógico-matemático. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tratar de anotar un gol, de lanzar un pase de fútbol americano, de tirar un balón de básquetbol a la canasta, requiere de matemáticas avanzadas. Hoy lo sabemos. Nuestro cerebro hace todas esas ecuaciones a una velocidad rapidísima. Todavía ni siquiera hay computadoras que puedan hacer eso. De ahí que todavía los robots no son tan desarrollados como los seres humanos. Pero justamente incluye muchas áreas del cerebro. Caminar, son más de 200 músculos los que se ponen en función cuando caminamos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Como cualquier pieza mecánica, diría yo, algo que no se usa, se echa a perder. Si vamos a observar un motor que no se ha hecho a andar, con el paso del tiempo habrá humedad, creará óxido y se va a deteriorar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Es importante ir observando estos procesos. Vamos cambiando. Sabemos hoy biológicamente que cuando llegamos a los 35 años, ¿qué sucede? Viene la declive. En el caso de los hombres, comenzamos a perder masa muscular. Si mal no recuerdo, es el 1 o el 2% por cada año. En el caso de la mujer, su desarrollo crea un desgaste mayor, pero no en todas las áreas. Por ejemplo, en la parte de los huesos, la mujer se desgasta más que el hombre. Entonces es ahí donde tenemos que hacer uso del conocimiento que hoy médicamente ya tenemos y que deportivamente ya tenemos. El deporte ha desarrollado
como ciencia grandes, grandes pasos para que podamos saber cómo nos tenemos que cuidar. Bien, Perdón, fíjense, perdón, maestro. En este sentido, hablaba del deporte de alto rendimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que hemos decidido ya no, bueno, no tenemos como la edad y como el tiempo para dedicarnos a esto? Quizás, digamos, los jóvenes podrían, pero a lo mejor le dan prioridad a los estudios. En este sentido, ¿cuál es el beneficio, no? ¿Cuál sería el beneficio de hacer deporte, pero no un alto rendimiento? Porque esto implicaría, digamos, priorizar el deporte, y me parece que algo que no sé si ha beneficiado o no, es un cuestionamiento que nos daría para otro programa, pero es qué tanto, ¿no? Los patrocinios pues han generado que el deporte sea eso, un negocio, y no sea como lo que en otras épocas lo era, ¿no? Pues era practicar algo para competir y listo, ¿no? Porque también algo importante, no todos estamos hechos para competir y no todos queremos competir, ¿no? Entonces, porque también el competir, usted lo dijo muy bien, estresa, porque queremos ser los mejores y queremos el patrocinio, ¿no? Pero en cuestión de nuestros jóvenes que nos están viendo, que dicen, bueno, yo quiero, me gusta el deporte, a mí me gusta ir los fines de semana a cascarear, ¿eso será suficiente para el bienestar, bueno, el equilibrio entre lo físico y lo mental? bien, excelente pregunta. Normalmente hago esta pregunta tanto a mis pacientes como a mis alumnos. Es el ¿para qué? No el por qué. El por qué siempre justifica muchas cosas, pero el para qué nos da un sentido diferente. ¿Para qué hacer ejercicio? Podemos decir que no es necesario. Hay gente que defiende esa parte, subir, tener un peso alto y entonces decir, yo estoy bien con mi peso. No, el ejercicio no es para competir incluso. Ese es justamente lo que nos ha ido enseñando la mercadotecnia, pero no es así. El ejercicio es para tener u- un mantenimiento de nuestro cuerpo. Y cuando toco este tema que es tan polémico, pero te vas a morir, mejor cómete lo que te quieras comer y después te vas a morir. Y yo Sí, pero, digo, pero tienes depende de cómo uno se va a morir, ¿no? O sea, en cachitos, ¿no? O exactamente. sea, como algunos casos de diabetes, ¿no? Donde pues van cortando un dedo, un pie, una pierna, y ahora sí que cómo te quieres morir, ¿no? ¿Cuál es la forma en que te quieres morir, ¿no? Perdón, maestro. No, 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 adelante. Y precisamente nosotros le llamamos, ¿verdad? En la parte tanatológica, pues el buen morir. ¿Y cómo es el buen morir? Digo, exactamente, voy a morir igual que algún amigo que yo tenga y vamos a morir a la misma edad. Vamos a decir que yo voy a morir a los 80 años. La diferencia tiene que ver con el cómo. Tal vez aquel amigo que no se cuida, que no cuida su alimentación, que no hace ejercicio, va a acabar en una cama de hospital, entubado, dializado, con un chorro de complicaciones. Aquella persona que hace ejercicio, que cuida su alimentación, que le da mantenimiento a su cuerpo, nos va a decir que va a acabar en su cama de su casa y tal vez va a venir un microinfarto o un infarto. Y no es porque esté enfermo, es ¿No? porque justamente es un desgaste natural del cuerpo. Así es. Sin embargo, está comprobado también que la felicidad o, vamos a hablar desde la parte psicológica, las sensaciones placenteras alargan la vida. Y está comprobado, gente que es continuamente más alegre, no decimos necesariamente feliz, suele vivir más. En este momento aquí en la presentación es para que observemos cómo dañan los sentimientos y pensamientos negativos a nuestro cuerpo. La preocupación, ¿no? Es que estoy sobrepensando y entonces pues, tengo dolores de cabeza, porque es una función biológica. El cerebro, como cualquier como si fuera una máquina que está trabajando todo el tiempo a sobremarcha, ¿qué pasa? Se calienta demasiado. Hoy sabemos que el dolor de cabeza, las migrañas y demás están ligados a inflamación. Y normalmente los estudios nos dicen que esas personas sobrepiensan. El estrés, ¿por qué el corazón? Porque el corazón es el encargado de bombear sangre a todo el cuerpo. Y entonces, cuando hay estrés,
el cuerpo está preparado para lo que tenga que pasar. Eso también está ligado, por ejemplo, hoy se sabe a un problema de diabetes, estar continuamente en estado de alerta, por eso necesitamos un exceso de azúcar, porque el azúcar es energía. La tristeza, los pulmones. Cuando estamos tristes, no respiramos profundamente, lo hacemos mecánicamente y sollozamos, ¿no? Todos hemos en algún momento dado pasado por esa parte del sollozo, lo que no nos permite respirar profundamente, es decir, oxigenar todo nuestro cuerpo. Entender que todo esto es crónico, ¿verdad? Crónico significa que hablamos de temporalidad. Cuando estos síntomas se presentan por mucho tiempo, vamos enfermando la angustia en el estómago. Y entonces de pronto tenemos acidez, tenemos reflujo. Y yo lo primero que les pregunto en el consultorio es, oh, ¿qué tanto estás preocupado, angustiado por lo que va a pasar? La gente normalmente con ansiedad sufre mucho de problemas en el estómago. El enojo, porque cada vez que nos enojamos se segregan ciertos bioquímicos que incluso hoy se sabe que cuando nos enojamos, si no aprendemos a trabajar el enojo, va a de alguna forma intoxicar nuestra sangre. La frustración trabajando en el páncreas, volvemos a la parte de la insulina. El hígado segrega insulina, el páncreas también requiere de sus procesos metabólicos para trabajar, pero si continuamente estoy frustrado y no logro nada, estoy en una lucha emocional constante. El miedo se va a los riñones, es decir, no podemos filtrar aquello que nos causa conflicto. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, con la salud mental? Bueno, ¿podemos decir que los sentimientos y pensamientos negativos son malos? No, son una alerta. Los requerimos. El miedo es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite estar justamente pendientes de ponernos a salvo. ¿El enojo es malo? No, el enojo nos dice que hay una inconformidad y que tenemos que trabajarla, que tenemos que ver cómo es que respondemos a esas emociones. No es tan difícil, aunque obviamente requiere de mayores estudios, pero solamente hablamos de sensaciones placenteras y displacenteras. Displacenteras como estas, ¿verdad? El enojo, el estrés, la angustia, que no se siente bien en el cuerpo. Las placenteras, la alegría, la felicidad de estar contentos, la risa. Y ahí es donde el deporte nos aporta bioquímicos que van a hacer que tengamos una sensación que sea más placentera. Entonces, no solamente es el fortalecimiento del cuerpo, es lo que se genera bioquímicamente dentro de nosotros cuando hacemos ejercicio. Y sobre todo la parte física, ¿no? O sea, el poder hacer contacto, porque me parece que vivimos en una época donde nos enseñan desde muy jóvenes a segmentar, ¿no? Lo que sentimos con lo que pensamos, ¿no? Cuando hay una relación, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Hacer esta nueva conexión, ¿no? Porque aquí en el Instituto Politécnico, tú sabes muy bien, maestro, que tenemos muchas carreras de ingeniería. Y en mi experiencia, dando la atención psicológica aquí en el instituto, llegan muchos consultantes, particularmente de ingeniería, que les cuesta hacer la conexión entre lo que piensan y lo que sienten. Cuando tú les preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Qué te preocupa? No sé. Y en verdad no lo saben, porque todo el tiempo están piense y piense y piense y piense y piense, y no hacen, no vinculan la parte de pensar con el sentir. Y entonces, pues muchos de ellos llegan, pues porque ya están, como dices tú, con la máquina sobresaturada, ¿no? Y ya les empieza a arrojar algunos malestares a nivel físico, porque no lo ven. Entonces, esta parte, cuando dices tú, bueno, el deporte y lo mental, pues hacen conexión. ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer una serie de vinculación total de esta unidad y no segmentarla, ¿no? Para que entonces puedan realizar ese deporte, que no estamos hablando aquí de un deporte de alto rendimiento ni de competencia, sino de un deporte que nos permita darle mantenimiento a esta excelente máquina que tenemos que se llama cuerpo humano. Así es. De hecho, yo normalmente manejo una premisa, ¿verdad? En la consulta, digo, muchas veces el paciente no sabe lo que siente. Y me dice, ¿pero cómo? Claro, es que no sabe si es tristeza, no sabe si es angustia, no sabe si es el enojo. O sea, eso es parte de nuestros procesos psicoterapéuticos, el poder entenderlo. En esta gráfica vamos a ver
lo que son estos bioquímicos, la serotonina, la hormona de la felicidad. Pero es que en serio le agarramos gusto a correr. Probablemente a correr no, porque tal vez no estamos diseñados todos para correr. Vamos a observar que personas que no llevaron un proceso ortopédico, pues intentan correr y les van a doler sus rodillas, les va a doler la carrera, perdón, la cadera, pero no van a poder hacer carrera. Pero hoy se comprueba que el ejercicio de fuerza es importantísimo para mantenernos sanos. La cantidad de músculo que tenemos en nuestro cuerpo va a determinar el cómo nos desgastamos y cuántas enfermedades vamos a poder soportar, porque es decir, el cuerpo también se enferma. Dijiste algo bien interesante, maestro, no se trata de ser atletas de alto rendimiento. Y hoy le damos esta palabra a movernos, que le decimos ejercicio. En realidad, el ejercicio, a veces hay gente que dice, ¿cómo crees? No, pues yo no me gusta moverme. No, no, es movimiento. La gente, por eso es que hoy se dice, es que hay que hacer ejercicio. Antes no se pensaba en eso. Antes solamente es, te tienes que ir por la leche. A mí me tocó de muy pequeño ir por la leche con mi abuelita al establo y era caminar bastantes cuadras y regresar. Y cuando ya lo vemos desde el punto de vista técnico, como ejercicio, pues cárgate 4 o 5 litros de leche por más o menos unos 20 minutos a un paso moderado. Es suficiente para que muevas un montón de músculos, donde se segrega justamente todos estos bioquímicos. Vemos a las endorfinas que nos permiten estar funcionando con alegría. Es muy... eh, Estas personas que nos ponemos a hacer el quehacer en casa, ponemos nuestra música y estamos muy contentos haciendo quehacer. ¿Por qué? Pues porque nos estamos moviendo. Justamente viene esta alegría. Ahora, hoy lo vemos más. Antes era más complejo en la tecnología, pero pues antes estaban justamente los Discman, anterior a eso los cassettes, que yo ya soy de esa generación, en donde salías a correr, ¿no? Y te ponías tus Walkman y entonces ibas escuchando la música que te gustaba, salías a hacer ejercicio, te sentías contento. ¿Por qué? Porque justamente se están segregando endorfinas. La acetilcolina, que es el que previene el deterioro neurológico, es decir, el ejercicio o movernos ayuda a que tengamos nuestro cerebro, como cualquier otro órgano del cuerpo, en funcionamiento óptimo. Esto es importante. Óptimo significa que esté siempre en un nivel apto para poder tomar decisiones, para poder instintivamente tomar algo, cachar una pelota, un objeto que se viene cayendo, etcétera. La dopamina, el neurotransmisor del placer, la sensación de la relajación, que por cierto, no solamente se segrega haciendo ejercicio, se segrega también cuando comemos algo que nos gusta, por ejemplo. Y entonces por eso es que en muchas ocasiones las adicciones se enganchan ahí, porque es el placer. ¿Y puede haber adictos al ejercicio? Sí. Entonces, todo es un equilibrio. Bien, pero ¿qué pasa con la alimentación? Porque podemos solamente hacer ejercicio, pero si no comemos bien, ¿qué va a pasar? La máquina también se va a descomponer. Hoy hay muchos más estudios como nunca en la vida y tenemos acceso a la información como nunca antes tecnológicamente. Y entonces hoy sabemos qué es lo que tenemos que comer, porque efectivamente un atleta de alto rendimiento requiere de una alimentación específica, de un proceso psicológico y psicoterapéutico distinto, de una cantidad de descanso específico. Pero Y acabas decir, de decir, perdón, algo muy importante, es un proceso, ¿no? O sea, es un tiempo, porque son ciclos deportivos. Digamos, no lo tenemos que saber, pero sí es importante informarnos porque a veces nos queremos poner a la altura de un atleta de alto rendimiento y entender que un atleta de alto rendimiento y una persona que hace ejercicio manejan fórmulas diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo que tú y yo ahorita terminando del trabajo nos vayamos a correr porque nos las pasamos mucho tiempo sentados, ¿no? Y porque tiene que ver nuestra edad, ¿no? Pues lo mismo pasa con los compañeros jóvenes, ¿no? O sea, también que me parece, no sé si compartas esto, que también hay mucha presión por querer destacar, ¿no? Ahí está esta idea de ser el mejor y yo diría, bueno, ¿y por qué tendríamos que ser el mejor? ¿No? O sea,
mientras que disfrutemos lo que estemos haciendo, creo que es lo importante. Pero me parece que hoy en día, o lo que estamos viviendo es ser el mejor, como esta idea, ¿no? De siempre ser el mejor, y no siempre vamos a poder ser el mejor, no porque no queramos, porque pues hay muchas condiciones que no controlamos. No sé qué opinas tú, maestro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Comentabas hace rato, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que hacen ejercicio el fin de semana? Conocemos esos memes, ¿no? Del compadre que fue a jugar el sábado Sí, y de pronto te llaman y te dicen, tu compadre está en ortopedia. ¿Por qué? Porque se torció un tobillo, tuvo un esguince de tercer grado, en el mejor de los casos. así es. Este es el ejemplo que tú comentas. Hacer ejercicio no tiene que ver necesariamente, y de hecho no debería de ser, algo que tenga que ver con la competencia. Sin embargo, está en nuestra naturaleza. La competencia está en la naturaleza del ser humano. Esto es enteramente prehistórico, porque es un tema que luego ojalá podamos hablar aquí en otro conversatorio. Yo le llamo la teoría del macho versus la teoría del machismo. Siempre se requirió, por ejemplo, en la prehistoria, que el más apto físicamente, el que tenía más habilidades físicas, era un mejor cazador, pero no era en este caso porque simplemente se puso a hacer ejercicio, no, eran las necesidades. Entonces, si voy a ser alguien que va a jugar los fines de semana, la pregunta sería, ¿cómo preparo mi cuerpo entre semana para no terminar con el compadre en ortopedia, por ejemplo? Sin embargo, va a haber una competencia que en las artes marciales, a mí me gusta mucho este concepto filosófico. No compites contra alguien más, compites contra ti mismo. En la parte de que, de hacerlo mejor. 10 lagartijas, y si hago 11, y si hago 12, pero ¿cuál es la intención? De nuevo, si vamos a la parte estética, híjole, pues sabemos que los estudios están ahí donde llama más la atención un cuerpo estético que uno que no lo es. Sin embargo, dicen que en gusto se rompen géneros. Pero entonces, ¿la estética tiene que ver con la salud? Sí, porque vamos a observar que una persona que come sanamente va a tener una masa muscular distinta. Y no importa que se vea con un poco de sobrepeso, se nota inmediatamente que la persona hace ejercicio o se cuida. Lo vamos a ver en la piel, lo vamos a ver en su agilidad. Personas de 50, 60, hoy los nuevos viejos, como nos dicen, personalmente tengo 53 años, dicen, es que simplemente se mueven, se agachan, van, vienen, cargan. Esto no lo veíamos. Somos una generación diferente. ¿Por qué? Porque tenemos más información y más acceso. Vamos a observar la cantidad de gimnasios que hay hoy. Eso no sucedía antes. Ir al gimnasio era para gente que quería estar enorme, musculosos. El físico-constructivismo en los años 60, 70, pues no estaba para todos. Y hoy se puede acceder a eso. Ahí es donde, como decías, ¿no? Los jóvenes en esta parte competitiva, pues quieren verse bien, hombres y mujeres. Y la parte de la salud, ¿dónde queda? Es ahí donde entra justamente la alimentación, porque tenemos que comer bien. No sé, déjame, y te hago una pausita, te interrumpo, mejor dicho. Pero no sé, yo me cuestionaría una situación, porque decías, bueno, los cuerpos, ¿no? Y cada deporte requiere un cuerpo diferente, ¿no? Me parece que a veces, por cuestiones de mercadotecnia y por la propia presión de ser joven o eternos jóvenes, hay esta gran presión, y mucha gente, en lugar de disfrutar el ejercicio que hace, el deporte que hace, pues se obsesiona, ¿no? Pero bueno, ese es el tema para otro rollo, pero lo estaba pensando ahorita en función de los cuerpos, ¿no? Porque entonces ya, bueno, ¿qué cuerpo es el estético? ¿Qué cuerpo? Y me parece que, digamos, mientras que no te dé problemas y mientras no caigas en los excesos, porque, híjole, cuerpos hay cantidad, hay el endomorfo, hay ahorita se me dio el nombre, pues, de otros tipos de cuerpos, pero aquí la cuestión es, ¿cuál es el objetivo de hacer el deporte? O sea, ¿para qué quiero hacer deporte si sacamos, digamos, la parte de la competencia? Porque me queda claro que en la competencia, bueno, pues hay un privilegio, hay una cuestión de, pues de poder, ¿no? Porque el que gana, tiene poder.
El que tiene una medalla tiene poder, y lo vemos en nuestros medallistas olímpicos. Si ellos ganan y se preparan, bueno, todo el apoyo que se les da por parte del pueblo de México, ellos a veces van a tener cierto poder, a diferencia de un atleta que se va a meter. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor va a conseguir un trabajo mejor o algo, ¿no? Por lo que hizo. Pero los que no están interesados en ese tipo de cuestiones, también me parece a veces que se puede permear esta cuestión y no hay como una frontera de saber, bueno, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo? Pero tú lo dijiste muy, muy, muy bien, o sea, es pues, para cuidar la máquina, ¿no? O sea, no es lo mismo llevar el coche a los servicios que no llevarlo, ¿no? Haciendo una analogía. Porque si no lo llevas, o sea, te piden que lo llevas a tanto kilometraje porque las máquinas requieren una continuidad, una reparación, pero si no la llevas, hay las consecuencias. Y ese es el punto, ¿no? O sea, también, bueno, tener en cuenta que las distancias, estamos hablando, regularmente estos programas son para estudiantes, las distancias no ayudan y las nuevas formas y el transporte no ayudan, ¿no? Y sobre todo las demandas. Entonces, es interesante este tema porque entonces atraviesan otros más que a veces dificultan, ¿no? El que pueda un joven poder hacer deporte y sobre todo en esta institución que tenemos instalaciones que a veces están vacías. Totalmente de acuerdo contigo. Comentábamos antes de iniciar el programa que tuve la oportunidad de jugar fútbol americano ahí en Politos y era impresionante cuando uno nos mandaban a correr, ¿no? Todo alrededor de todo el campus y veías justamente las instalaciones. He tenido la oportunidad de estar dentro de las instalaciones del Politécnico en la parte del taekwondo y es enorme, ¿no? Y el gimnasio, por ejemplo, y lo acabas de comentar. Cierto, distintos tipos de cuerpo, y es que de ahí sale, en la parte competitiva, de ahí salen las categorías. Vamos a observarlo en el box. En el box, ¿por qué no pueden pasarse del peso? Porque entonces es un golpe de unos cuantos kilos más lo que pone en desventaja al oponente. Sí, hablando en la parte de ser un competidor, pero no tiene que ver con la competencia, tiene que ver con el cuidado. Mm, muy bien. Principalmente, y aquí es donde insisto, sí, el ejercicio es básico, pero la alimentación también, porque si haces ejercicio y no comes bien, es como comentando y haciendo la analogía de la máquina, de cualquier tipo de máquina, aprovechando a todos nuestros ingenieros en el Politécnico, es qué pasa cuando no le pones el aceite adecuado a una máquina. ¿Qué pasa cuando no le suministras el anticongelante o el refrigerante que debe de llevar? Por eso es que los motores llevan especificaciones. Ah, bueno, pues sucede que nosotros los seres humanos tenemos especificaciones. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque también va a depender de la parte del mundo a la que pertenezcas. No vas a comer lo mismo aquí en México que en Rusia. Y vamos a poner el caso de las personas que viven en Alaska. Diles que salgan a correr, por favor, a las 6 de la mañana, como muchos están corriendo en el poli. No pueden, se van a congelar. Principalmente su alimentación se basa en la cantidad de grasa y son delgados, pero porque justamente el requerimiento calórico es mayor por las circunstancias y el problema que en realidad conlleva el vivir en un área tan fría. Entonces, vamos a observar que es un conjunto, porque todo esto está ligado a no hago ejercicio por la estética, es lo que yo decía hace rato. No hago ejercicio por la competición. No hago ejercicio únicamente para socializar, que es una parte importante de la salud mental y el deporte. No, hago ejercicio para mantener esta máquina eficiente. Y entonces, vamos a decir, no vamos a satanizar que si alguien quiere tomar un vodka, un tequila, va a fumar. No, tiene que ver con todo. Tiene que ver con el equilibrio, que es una palabra que suena mucho, pero ¿cómo se consigue? Como al final de cuentas soy educador, siempre he dicho que esto se educa. Vamos a observar el modelo educativo de los años 60 por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde educación física era educar a las personas a hacer ejercicio. No vamos a entrar en polémica. Hoy no se trata de decir, hoy les dan una pelota y que corran tras la pelota. Sin embargo, sabemos que es parte del problema. Entonces, tiene que ver con educarnos.
tenemos que educarnos en comer bien, tenemos que educarnos en movernos. Pero hoy esa parte conlleva a especialistas, cuando antes vamos a observar que la alimentación en casa siempre era tal como la estoy presentando en este momento en la diapositiva. Esto es lo que comíamos de niños. Y bueno, como buenos mexicanos nos daban la sopa, ¿no? Que normalmente son harinas. Casi siempre venía la sopa, vegetales, proteína. No había tanto refresco sobre la mesa. Era agua simple o agua de sabor. Pero hoy, Claro. bueno, pues han cambiado justamente porque la mercadotecnia hace su trabajo. Pero entonces es un trabajo conjunto. No solamente es hacer ejercicio, porque si yo desgasto la máquina haciendo ejercicio y no como de forma adecuada, entonces tampoco me va a servir hacer ejercicio. Y entonces incluso al sentir el cansancio voy a inmediatamente pensar que el ejercicio es malo porque me hace sentir cansancio, porque me dan calambres. Ah, bueno, pues te falta potasio, pues te falta proteína. Oh, no crecen mis músculos, necesitas proteína. Pero es que entonces no tengo flexibilidad, pues necesito tomar agua. O sea, es algo más complejo todavía. Bien, veamos los beneficios del deporte, ¿no? Uno de ellos, promueve la inmunidad. Nuestro sistema inmunológico se fortalece, pero no solamente por hacer ejercicio. Está comprobado hoy científicamente que el estar contentos y felices, reírnos, fortalece nuestro sistema inmunológico. Una persona que normalmente pasa por tristeza, depresión, enojo crónicos, la depresión es dos de sus componentes principales, es el enojo justamente y la tristeza, crónicos, se van a enfermar más seguido. Suelen tener gripas recurrentes porque su sistema inmunológico baja. Entonces, el ejercicio junto con el reírnos, junto con el sentirnos contentos, que ya vimos anteriormente cómo se consigue eso a través del ejercicio, va a promover que nuestro sistema inmunológico esté sano, esté fuerte. Previene problemas en cualquier tipo de especialidad médica, es decir, si lo hacemos correctamente, si hoy nos informamos que hoy no tienes más que entrar a la plataforma de YouTube y decir, ¿cómo aprendo a correr? Hoy hay clases para correr, antes no era así. Hoy hay materiales específicos, tenis específicos, ropa específica, por eso digo que tenemos todo a la mano. Mejora la fuerza, mejora el volumen, en este caso del muscular. ¿Y qué pasa con nuestros huesos? Bueno, pues nuestros huesos también mejoran. ¿Hay desgaste? Sí, pero el ejercicio promueve que haya un desgaste diferente. Hablábamos sobre el bien morir. Entonces tiene que ver con eso. Produce hormonas del bienestar, ya lo vimos hace rato, nos sentimos bien. Quienes nos dedicamos a esto y entrenamos, terminas de tener este entrenamiento fuerte y dices, ay, es que duele. Y ahí está la frase continua, es que es un dolor rico, porque justamente se produjo esta hormona que nos hace sentir bien. Y al tercer día vas a tener un dolor impresionante en tus músculos, pero aún así es un dolor rico, diferente a una lesión, por ejemplo. Favorece el aumento de la potencia cerebral. El ejercicio mantiene nuestro cerebro sano. Y hace rato, al principio de esta presentación, hablábamos de que el cerebro es el que regula todas nuestras funciones en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nuestro cerebro está sano, nos dice que todos los demás órganos van a funcionar bien, de forma óptima. Si hablamos de atletas de alto rendimiento, también vamos a observar el desgaste que ellos conllevan. Incluso el ser atleta de alto rendimiento, ejemplo, puede promover que el corazón crezca. ¿Por qué? Porque están sometidos a un mayor bombeo y el corazón es un músculo. Así como el bíceps, el tríceps, el cuádriceps se fortalecen y crecen, lo mismo pasa con el corazón cuando es sometido a este tipo de ejercicios. Pero estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Las personas comunes como nosotros solamente vamos, corremos. ¿Y cuál sería la fórmula? Bueno, pues el entrenamiento nos dice que tenemos que hacer ejercicio de 3 a 4 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo? Un ejercicio o un entrenamiento funcional, 40 minutos. Ejemplo,
Hay personas que quieren trabajar mucho su masa muscular, necesitan cargar peso y esto es inevitable después de los 35 años para todas las personas, hombres y mujeres. Pero está comprobado que, por ejemplo, para pérdida de grasa, lo mejor es hacer caminata con inclinación. Y se ha ido midiendo porque están los estudios científicos en donde nos dice que subirse a la caminadora con una inclinación específica, si mal no recuerdo, 45 grados, a una caminata moderada va a tener una mayor pérdida de grasa corporal. Entonces ya tenemos esa información, pero yo quiero que mi músculo crezca, entonces hay que trabajar con la parte del peso. Son ejercicios específicos de acuerdo a las necesidades de cada persona, ahora sí, de acuerdo a lo estético. Sin embargo, desde el tema, lo que nos interesa a la salud es muévete, camina, pero entonces caminar es ejercicio. Caminar es distracción, pero caminar a un paso rápido, ahí tenemos a los de la caminata. Nunca he visto una competición en Juegos Olímpicos de los de caminata que estén gorditos. No, son delgados. ¿Por qué? Porque requiere justamente de este proceso muscular que hace que haya pérdida de grasa y es súper complejo hacer caminata. Entonces, caminar funciona, sí, pero debe tener cierta exigencia. A mí me gustó poner estas palabras que yo les llamo las llaves del éxito, porque para hacer ejercicio se requieren de estos tres. Y si no tienes ganas de hacer ejercicio, no es opcional. ¿Por qué? Porque desde el tema vamos a ver que está ligado al cómo vamos a llegar a nuestra vejez. ¿Cómo quieres llegar en silla de ruedas? ¿Cómo quieres llegar entubado? ¿Dializado? No, para eso se requiere disciplina. A mí me gustó alguna vez escuchar y leer al boxeador Mike Tyson cuando le dijeron que era la disciplina para él y él dijo, es hacer lo que no me gusta y lo que no quiero, como si me gustara y como si quisiera. Y esa definición, híjole, me la aprendí, porque es verdad, se requiere de eso, saber que lo tengo que hacer, pero porque hace rato hablábamos del proceso. El ejercicio no es para ahorita, el ejercicio es para toda la vida. Es para tener esta salud mental y física y biológica, es decir, que nuestros órganos duren óptimos lo mejor posible en nuestra vejez. Para eso es el ejercicio. Para, en este caso, los chicos estudiantes, comienza a hacer ejercicio ahorita, pero es que a mí no me gusta ir al gimnasio. No, no vayas al gimnasio, come bien y haz tu Camina, caminata, ¿no? Del camina. Metropoli a Zacatenco, por ejemplo, ¿no? De Sí, Calzada de los Gallos a Santo Tomás, pues son por lo menos 3 cuadras, ¿no? así Entonces, es. vamos a observar que cargas tu mochila, te vas a un paso moderado y entonces llegas allá. Estaba leyendo un estudio justamente la semana pasada que nos dice que cada 45 minutos, 10 sentadillas para personas que suelen estar en oficina, ayuda a promover, elongar la vida, hacerla más larga, hasta 4 o 5 años. Oye, Imagínense, oye, nada maestro, pues más. hay que hacer nosotros porque ya llevamos más de 45. Exacto, terminando ahorita el programa. Así La es. constancia, la firmeza, el decir, hay que hacerlo, quiero hacerlo. Yo normalmente les digo en consulta, tengo, debo y quiero. Tengo, qué obligación. Y ahí vamos a escuchar, es que tengo que ir, pararme a hacer ejercicio. Sí, es una obligación que adquiriste cuando dijiste, tengo este cuerpo. Debo hacer ejercicio. ¿Debes? Sí, si quieres tener una vejez óptima. Quiero, cámbialo por el quiero. Y ahí es donde está la constancia. Quiero hacer ejercicio porque quiero cuidarme, porque quiero llegar a ser una persona en la vejez que sea funcional. No hablamos de tener un físico impresionante, no, hablamos de funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad? Pararte solo de tu cama, poder cargar tu mandado, poder estirarte y subir tu maleta al camión, al avión, a donde tú quieras. Es decir, la autonomía, esa es la intención. Es- es- La perseverancia, la acción de seguir adelante a pesar de los obstáculos.
Es que me duele. Ah, no pasa nada, el dolor se va a quitar. Entonces, para ir cerrando, maestro, si nos pudieras hacer como este recuento de la importancia del deporte y la salud mental. Sí, comentaba yo que no tiene que ver nada más con el hecho de una competencia, sino que el hacer ejercicio tiene que ver con el cómo vamos a llegar a viejos, cómo vamos a estar en nuestra vejez de una manera funcional. La parte de poder ser autónomos, no tener esta dependencia, incluso me atrevo a decir esta dependencia ortopédica, aunque algunas veces va a ser necesaria, pero no es lo mismo que estés en una silla de ruedas todo el tiempo o todo el tiempo acostado en una cama, a que te puedas parar todos los días y caminar por ti solo. Entonces, el ejercicio tiene que ver con el cuidado. La mente, en este caso, al hacer ejercicio, también se relaja, lo que nos ayuda a tener pensamientos positivos y sentimientos más placenteros. Entonces, es un conjunto. Es el ejercicio, la alimentación y el bienestar mental y físico. Por eso es importante. ¿Y cuándo es el mejor momento de hacer ejercicio? Después de nacer. Todo el tiempo. Hoy lo conocemos como estimulación temprana, donde justamente a los pequeñitos recién nacidos hay que empezarlos a mover. ¿Por qué? Porque somos seres de movimiento, estamos diseñados para movernos, estamos diseñados para caminar, para correr, para trepar, lo que nos hace justamente seres evolucionados. Ya la parte deportiva, y lo conoces tú, maestro, que comentábamos, jugaste fútbol americano, no estamos diseñados para soportar un golpe de 150 kilos y por eso tenemos hombreras y casco, ¿verdad? Precisamente porque no estamos diseñados para eso. Sin embargo, el ser humano busca siempre llegar a esos límites. Entonces, si quieres dedicarte a ser un atleta de alto rendimiento, bueno, pues prepárate, aliméntate, sigue tu programa de acuerdo al deporte que tú decidas. Hay un chorro de deportes, pero hacer ejercicio no solamente es hacer deporte, hacer ejercicio es moverte, movimiento. Hoy puedes acceder a cualquier tipo de información, puedes bajar un chorro de videos hasta simplemente para saber cómo subir una escalera y bajarla para que se vuelva una cuestión de salud. Entonces, acércate, busca el hacer ejercicio. No te estoy diciendo no disfrutes de una fiesta, no estoy diciendo no tomes un tequila, no, sí, pero entonces entiende también cuál es el promedio de tequilas que puedes tomar versus cuántos vasos de agua o agua mineral puedes tomar entre cada tequila para que tu cuerpo no se dañe, por ejemplo, para que tus riñones o tu hígado no tengan un daño mayor. O sea, todo con medida, incluso el ejercicio con medida. Los mismos atletas de alto rendimiento tienen que descansar 8 horas después de haber entrenado 6 horas al día a un nivel, pues, de mucha exigencia. Entonces, hay que cuidar nuestra máquina, porque nada más tenemos una. Es la que nos dieron, al menos en esta vida. Entonces, hay que cuidarla. Y no sé si quieres decir algo. ¿Tú me dices cuando deje de compartir para que no se te mueva todo? Ok, sí. Entonces, maestro, pues fue un gusto tenerlo con nosotros. Nuevamente, muchas gracias a nombre del Instituto Politécnico Nacional y a nombre del Departamento de Nutrición Juvenil. Le damos las gracias y esperamos tenerlo nuevamente para platicar acerca de estos temas tan importantes para nuestra comunidad politécnica. Maestro, muchas gracias y le devuelvo la palabra para que usted se pueda despedir. Bien. ¿Dejo de compartir en este momento? No, todavía no. Ok, ok. Bien, pues agradeciendo principalmente la invitación. Siempre es un gusto poder aportar algo. Eh, Ojalá podamos más adelante trabajar en otros proyectos.
Gracias por escucharme, gracias por permitir este espacio. Ante todo, siempre es bueno saberse útil en la vida de otras personas. Muchas gracias. No, al contrario, usted, maestro, muchas gracias. Y a ustedes, compañeros, compañeras, compañeros, los esperamos para una próxima sesión de conversatorio. Mi nombre es Iván Ortiz y me despido. Muchas, muchas gracias por su atención.